Youth on the move, shine. Youth of Islam to shine. Youth on the move, shine. Youth of Islam to shine. If you love your deen, try and catch it, don't let go. If you want to grow, listen to his words and live it so. Seek refuge in Allah with your heart and with your soul. If life gets you down, He will lift you from the ground. Make salah, just do it, keep your fast. Para charlas interesantes. Hoy traemos a la señora o la señorita Nagia Lotfi, economista, que nos va a hablar de finanzas islámicas. Esta charla de hoy viene un poco en parejo. Hace 2 o 3 años que traímos a la señorita Yesa Marugo, que nos habló de la alimentación halal y de la oportunidad de negocio que hay en la alimentación halal. Hoy nos van a hablar de la oportunidad de negocio que hay y realmente qué significa financiación islámica. Ella es economista y pertenece al CEIEFI, que yo no lo sé deletrear y tú se lo comentas. Y también es presidenta de una cooperativa de productos financieros que se llama COP Halal. Les dejo con ella. Luego, al terminar la charla, habrá un tiempo para el debate y para que ustedes pregunten lo que quieran. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buenas tardes y salam alaikum. Primero de todo, pues agradezco mucho a los organizadores de esta charla y agradecer también por la invitación que me han invitado desde Barcelona a venir, y la verdad que sois muy amables los de las Islas Canarias. Es por primera vez que bueno, visito a las islas y sí que me gusta tanto el paisaje como la gente con que he tratado. Bueno, la charla, la conferencia es sobre todo sobre la economía y las finanzas islámicas, que es un tema un poco novedoso y un poco, no digo entre comillas de moda, sino se está poniendo en otros lugares, en otros países, como una alternativa de lo que estamos viviendo de otros sistemas económicos y financieros que están llevando cada vez más a crisis nefastas y a crisis con efectos nefastos pues, para toda la sociedad, no solo para la economía, sino para las personas, impersonas y, bueno, en particulares. Bueno, aquí voy a tratar un poco el tema de manera general, porque veo en el público que es diverso y hay, de lo que me comentaron, un poco no es homogéneo, no son todos profesionales ni son todos personas particulares y son de diversas áreas. Así que yo voy a abordar el tema así de manera general, pero si queréis en el debate los profesionales o si quieren preguntar, pues nos aprofundizamos en lo financiero y económico. Los que quieren, por ejemplo, el lado social, también nos aprofundizamos en este tema. De todas maneras, va a ser un poco general y intento abarcar un poco lo grosso modo de este tema, porque es muy amplio y es muy vasto. El tema es, bueno, el título que hemos puesto son Finanzas Islámicas como un modelo financiero ético con principios. Y aquí cuando hablamos de ético es normal y corriente como cualquier economía que se está, bueno, también son vertientes también que se están poniendo sobre el terreno, que es la economía social y solidaria, la banca ética, todo un sector de estas alternativas que están ya en marcha y bueno, con gente que los está
adoptando, con principios, eso sí, que es diferente de lo que llevamos, digamos, años con estas finanzas del capitalismo o de otras vertientes. Este sí que se diferencia con unos principios, porque se basa y tiene unos principios que son de la moral, del sentido común y sobre todo de lo que es humano. Este es el título, más o menos lo que quiere decir. Vamos a tratar 5 puntitos así en general. Los puntos que vamos a desarrollar son, primero, la concepción islámica de la economía, porque vamos a abordar un poco lo económico o la economía desde el punto de vista islámico, que quiere decir. Vamos a ver los orígenes y las fuentes legislativas de esta economía y estas finanzas islámicas. El tercer punto, las finanzas islámicas en sí como práctica de la TEI, que es la teoría económica islámica. Y después vamos a hablar un poco del rol y el papel del CIEFI, que es el Centro de Estudios y Investigación en Economía y Finanzas Islámicas, que presido y que vio la luz hace 1 año y medio, que estamos trabajando a nivel de toda España. Y por último, también hablaríamos de la primera institución que hemos llevado a cabo desde el centro, que es la Cooperativa de Servicios Financieros Islámicos, Coop Halal. Estos son los puntos que vamos a abordar, pero esto no quiere decir que abarcamos todo el tema, sino con el debate nos profundizamos más. Aquí unos puntos, he destacado unos puntos como resumen de cómo se ve la economía desde el punto de vista islámico. ¿Qué es lo que diferencia esta economía de la economía que llevamos, de toda la vida, entre comillas? Pues el primer punto es que la economía islámica es parte de un todo complejo y universal, que es el Islam. O sea, la economía es una parte del Islam que abarca lo político, lo social, lo cultural, etcétera, etcétera. O sea, la economía es parte de este todo, no va aislada como el capitalismo. Hay la teoría económica capitalista, por ejemplo, o socialista, o que es un todo en sí. Pues la economía islámica forma parte de un todo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a necesitar luego. El tema económico son prácticas tanto morales como materiales, y también es una diferencia primordial entre la economía que vivimos, que es pura y dura material. Pues la economía islámica son 2 partes, la moral y lo material. La economía no es un fin en sí, porque desde el punto de vista islámico, la economía no es el fin, o sea, no es un fin en sí, sino es solo un medio, o sea, una herramienta, un medio para lograr y llegar al bienestar social, porque lo que importa y lo que interesa son las personas como viven, no el PIB de un país que es uno de los mejores del mundo, pero en la sociedad hay mucha desigualdad y un desequilibrio tremendo, digamos, a nivel de la sociedad. Por eso, y aquí subrayamos que no es un fin en sí, sino un medio para lograr el bienestar social. Los textos, y aquí los textos son las fuentes legislativas, los textos islámicos, que son el Corán, la Sunna, el Ijma' y el Qiyas. Estos tratan la economía en 2 ramas. O sea, al contrario de la economía que vivimos, pues la economía islámica se trató en los textos en 2 ramas. La ciencia económica y el sistema económico. La ciencia económica es cómo producir y cómo aumentar pues, las fortunas o las pertenencias o la propiedad en sí. Y esto cada persona lo tiene por naturaleza. Por naturaleza quiere que su riqueza, aumente más o menos. Esto no lo ha subrayado Allah subhanahu wa ta'ala en sus textos, no le ha dado mucha importancia. Lo que sí que ha dado mucha importancia al sistema económico. Y el sistema económico quiere decir
y se compone de las herramientas cómo repartir o redistribuir esta riqueza que tenemos. Este sí que ha subrayado porque a las personas en general nos cuesta compartir lo nuestro con los demás. Y por eso las 2/3 partes de los textos hablan del sistema económico y solo la 1/3 parte habla de lo que es ciencia económica, es decir, cómo producir, cómo hacer negocios, etcétera, etcétera. Por eso esta diferencia es primordial. Y el sistema económico, no solamente Allah subhanahu wa ta'ala nos animó y incluso nos obligó a compartir y a repartir nuestra riqueza con los demás. Nos ha dado herramientas prácticas, como es el zakat. El zakat es un bien, un impuesto, entre comillas, necesario a favor de los necesitados de la sociedad. Y eso en ningún sistema existe, salvo el sistema económico. También a través del waqf. El waqf es lo que se pone a disposición de la sociedad a cambio de nada. Si tú quieres poner a disposición de la comunidad en general un piso, una mezquita o lo que sea, pero a cambio de nada, es un waqf. Y esto también hay otros países que lo están ampliando cada vez más. Esto por un lado. El siguiente punto, todo es propiedad de Allah. Y aquí también es un principio primordial que se subraya, que es todo pertenece a Allah, es decir, todo lo que tenemos y todo lo que hay en el universo es propiedad de Dios, del Creador que nos ha creado. Nosotros, o sea, el ser humano, es solo un administrador, un gestor en esta propiedad, que encima el Creador nos ha dado un libro de instrucciones, nos ha creado, somos criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Y un aparato, por ejemplo, si podemos decir esto, un aparato creado por un creador, que es Allah subhanahu wa ta'ala, nos ha creado, nos ha mandado un libro de instrucciones, que es el Corán, y nos ha mandado además unos técnicos, y estos técnicos son los profetas sallallahu alaihi wasallam, que por cierto, por ser musulmán, hay que creer en todos los profetas sallallahu alaihi wasallam. Entonces, de ahí viene que toda la propiedad es de Allah. Es un principio de la economía islámica. Que, por ejemplo, si Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado una riqueza, una fortuna y tal, pero te ha obligado en sacar el zakat, en sacar las diferentes limosnas, también en practicar el waqf si es posible, etc. Entonces son instrucciones que moralmente el musulmán que practica la economía islámica lo tiene que practicar, sí o sí. En la sunna son todos los actos hechos y dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, último profeta del Islam. En la sunna el profeta era, digamos, para la constitución del primer estado, ¿os acordáis? Bueno, los musulmanes de la Meca emigró a la Medina y ahí empezó la constitución de un estado. Y una de las primeras de los primeros pilares o objetivos del profeta sallallahu alaihi wasallam eran 5. Una de ellas es la regulación del mercado, porque ahí en la Medina era, bueno, un mercado así desordenado. Y entonces una de las cosas era la regulación del mercado y fue una inspectora mujer que puso una inspectora mujer en el mercado, que por cierto es otro tema de la mujer. Entonces, también en la sunna fue la economía también presente y imprescindible. Sin dejar de recordar que el auge económico marcó sus huellas en la civilización islámica. Todo el mundo, o por lo menos los que se interesan por este tema, pues ven que la civilización islámica duró más de 8 siglos y el auge económico ya deja sus huellas, incluso lo vemos aquí en España. Entonces, ¿por qué no se puede rehacer o reactivar y resurgir esta economía? Las prácticas financieras de los musulmanes, llevaron al Islam a Asia.
Sabéis que un poco la historia del Islam, cómo llegó a Asia del Este, a Malasia, Indonesia, Bangladesh y tal. ¿Cómo les llegó al Islam? No son árabes, son musulmanes, pero no son árabes. Y llegan a un auge económico bien mostrado. Y les llegó el Islam a través de las caravanas de los comerciantes musulmanes. Ahí se practicaba el comercio entre los países y los musulmanes practicaban las prácticas de las finanzas islámicas de ahora con los comerciantes de los del este, de Asia. Y ahí pues se influyeron con estas prácticas y ahí adoptaron el Islam por el comercio, por la economía. Ni es por la fuerza ni nada, es a través de la economía. Bueno, todo esto ha sido un poco para introducir lo que es la economía en general y cómo la ven desde el punto de vista islámico. Ahora bien, ¿de dónde nos viene esta legislación que legisla esta economía? Vienen las fuentes legislativas de todo lo que es fiqh, todo lo que es legislación islámica, que es sharia, viene de cuatro componentes. Primero, texto divino, que es el Corán, palabra directa de Dios. Segundo, la Sunna, que es actos, hechos y palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es la Sunna. Después, lo que no está bien explicado ni por la Sunna ni por el Corán, viene el Ijma'. Ijma' es consenso de los expertos y los científicos musulmanes, expertos en el fiqh, pues explican lo que no está contemplado ni en la Sunna ni en el Corán. Y después viene el Qiyas. Qiyas es analogía entre si alguna actividad o algún hecho no pueden llegar a una fatwa es tomar una decisión, pues se hace analogía entre este hecho y un hecho que pasó o en el periodo del profeta sallallahu alaihi wasallam o el periodo de los sucesores del profeta sallallahu alaihi wasallam. Estas son las fuentes legislativas de donde viene esta legislación islámica. Un poco histórico de la economía islámica viene a partir de la época del profeta. No era un sistema, una economía islámica en sí, sino eran prácticas, porque no había una teoría, eran prácticas. Después, en la civilización islámica también se practicaban lo que estaba en el Corán y en la Sunna. Se practicaba y eso pues llevó a un auge económico, como he dicho antes. Y ahora es un resurgimiento actual de esta economía y de esas prácticas financieras que se practicaban en la era del profeta y después en la civilización islámica. Es un resurgimiento que resurgió por primera vez en los 40 del siglo pasado, hacia el 1940, a manos de un pensador y un economista, Abul Ala al-Maududi, que en los 40, pensó y dijo que, sobre todo los países de mayoría musulmana, tienen que recuperar su identidad, porque eran todos colonizados por otros países, y entonces se empezó a pensar en recuperar la identidad, ya que los países de mayoría musulmana eran colonizados incluso con las instituciones financieras que no son islámicas, los bancos tradicionales que existen hasta hoy en países de mayoría musulmana, por ejemplo. Y desde allí pues empezó a pensar hasta los años 50, 60, ahí donde ya con el descolonialismo ya salen, entonces hubo más movimientos que piden que volvamos a las raíces y a la entidad islámica de los países. Después se tomó el tema con más seriedad y en los años 60 sí que hubo una gama muy amplia de bibliografía en cuanto a materia de economía islámica y hubo más escrituras, más libros, más bibliografía. Y es allí donde salió
los principios de la teoría económica islámica. Es a finales de los 60. Es a partir de allí donde podemos hablar de una teoría real y completa. Cuando pasó a la práctica, pues pasó en 1975 con la creación del primer banco islámico en el mundo. Y se llama el Banco Islámico de Dubái, es en Bahrein. El primer banco islámico se creó en ese momento, es oficial, o sea, un banco oficial. Y a nivel gubernamental se creó el Banco Islámico de Desarrollo, con sede en Jeddah, en Arabia Saudita. Es gubernamental, es decir, es a nivel de los estados. Lo componen más o menos 57 países de mayoría musulmana. Estas eran las dos primeras instituciones financieras islámicas que vieron la luz en 75. Y desde entonces pues no dejó de expandirse por todo el mundo. Y bueno, más adelante miraríamos las estadísticas. Es así como más o menos se ha desarrollado la historia, un poco de la teoría. Perdona por esta introducción porque es la base, porque luego vamos a pasar a las finanzas reales y tal, pero la teoría siempre queda un poco pesada, pero es la base y es imprescindible. Algunos piensan que la economía islámica no tiene nada que ver con la economía que vivimos, clásica, es decir, capitalista, pero en la realidad sí que tenemos mucho en común. O sea, hay una economía islámica y la economía clásica, pero tenemos una zona en común que la tenemos que ampliar más. Ahora, la teoría económica islámica tiene unos principios. Bueno, se basa en unos principios que son a tres. La dualidad de la propiedad, es decir, no como el capitalismo que subraya que la propiedad es privada, ni tampoco como el socialismo, que dicen que la propiedad tiene que ser toda del Estado. Ahí la economía islámica tiene como base, o sea, como principio, la dualidad. La propiedad tiene que ser de los particulares, o sea, privada y además pública. Todo pertenece a Dios. Esto sí que es una regla de oro. Es una regla de oro en la economía islámica. Y la justicia social, que es lo que el fin en sí, el fin de la economía es la justicia social. Ahora, llegamos a la tercera parte y es la más práctica. Ahora la tercera parte son las prácticas de esta teoría económica islámica, porque después de cualquier teoría viene la práctica de esa teoría, si no, no sirve para nada. Ahí vamos a primero empezar con estas finanzas islámicas se basan en unos principios. Por eso hablamos de finanzas con principios. Si no fueran por estos principios no hubiera sido ninguna diferencia entre estas y las clásicas. Pero aquí hay 5 principios primordiales y bases de estas finanzas islámicas. Se basan primero en la prohibición del riba, es decir, préstamo con interés. Esto no está permitido en las finanzas islámicas. En general, no está permitido el préstamo con interés. A algunos o a algunas les suena raro, pero sí. ¿Cómo pueden ser unas finanzas? ¿Cómo pueden funcionar unos bancos si no dan préstamo con interés? Hay alternativa. Por el momento lo tenemos que tener claro, la prohibición total del préstamo con interés, sea como sea, para el consumo o para la producción o para negocios, sea como sea, no se da préstamo con tipo de interés, riba. Y esto está prohibidísimo por el Corán. No es por la Sunna ni es por Ijma, ni es texto de Allah, texto de Dios en el Corán. Así que no hay interpretaciones, más interpretaciones. El segundo principio es la prohibición del gharar. Y el gharar es toda ambigüedad y todo lo que es letra pequeña, digamos.
ambigüedad en cuanto a precio, en cuanto a cantidad, en cuanto a tiempo de entrega, en cuanto todo esto, si no está bien claro en los contratos, no son válidos. Es un principio también primordial. La prohibición del gharar. Los contratos tienen que tener todos solo letra grande. Letra grande. No deben tener letra pequeña y no esconden nada ni dejan nada al azar. Si ocurre esto, te paga esto. Y si no ocurre, te pago el otro. No, esto prohibido. Es gharar. El otro principio es sectores de productos u productos ilícitos. ¿Qué quiere decir ilícitos? Quiere decir que son los productos o los sectores que perjudican al ser humano, a las personas o a su entorno, que es el medio ambiente. Todo producto, todo sector, alcohol, tabaco, prostitución, armamento, todo, el cerdo, el porcino, todo sector que perjudica al ser humano en su salud o al medio ambiente, no lo financian los bancos islámicos, no lo financian ni lo producen, ni financian a las empresas que los producen. O sea, cualquier sector de estos ya entra en la lista, entre comillas, negra, que no se puede ni financiar ni producir. Y este es un principio también primordial. Estas son 3 prohibiciones. En los principios de las finanzas islámicas, estas 3 prohibiciones, y ahora quedan 2 exigencias. Y que es, la primera es la materialización de las transacciones financieras. Y aquí me entienden más los financieros. Cualquier transacción financiera no puede ser financieramente pura y dura, solo dinero con dinero, solo compra y venta de dinero o compra y venta de la deuda. Es solo dinero. Y aquí el dinero se ha vuelto como una mercancía, como cualquier otra mercancía. En cambio, la función del dinero es la intermediación entre la compra y venta de los bienes, de los productos. Esta era su función desde el principio. Si no, la creación del dinero era para mediar y facilitar las transacciones, porque antes era el trueque. Yo qué sé, maíz en contra del trigo. Pero para facilitar este cambio se ha creado la moneda, se ha creado el dinero. Pero poco a poco se fue desviando de su rol y su función principal al volver una mercancía que se vende y se crea así. O sea, papeles que se venden en la bolsa, un cheque que se vende en la bolsa, y no es nada, es un papel. Pero luego se crea más rollo. Entonces, en las finanzas islámicas, la materialización, cuando hablamos de la materialización, cualquier transacción financiera tiene que haber por el medio un bien que se compra o que se vende. No puede ser pura y dura. Y el quinto principio es el riesgo compartido. Aquí es primordial que si 2 personas o 2 entidades o 2 empresas entran en un proyecto, tienen que asumir, las 2 partes tienen que asumir el riesgo. Es decir, si es beneficio, es para los 2. Y si es pérdida, también para los 2. Aquí es justicia social y justicia entre todas las partes. Por ejemplo, para dar ejemplos, si el banco islámico, no funciona con tipo de interés ni con préstamo con interés, sino funciona con proyectos concretos, tangibles y existentes. Es decir, si yo tengo un poco de dinero y lo voy a depositarlo en un banco islámico, el banco islámico lo coge un proyecto de otro emprendedor, yo soy el capitalista y el otro es emprendedor. Y el banco es intermediario entre mi fondo, lo invierte en el proyecto del otro emprendedor. Y entonces, al final, se sacan los resultados. Si son beneficios, son para los socios,
En este caso ya no se habla de clientes del Banco Islámico, sino de socios, porque entran realmente como socios en proyectos. Y aquí corren el mismo riesgo. Cada uno entra, por ejemplo, si para construir una carretera o un negocio, yo entro con el 50%, el otro con 40%, el otro con 10% y tal. Son como acciones, si podemos decir. Y al final de los resultados, cada uno coge del beneficio lo que corresponde a su aportación. Total justicia, total equidad. Y es aquí donde no funciona con préstamo con interés, sino en proyectos. Inversión y sobre todo compra-venta en proyectos concretos, tangibles, que existen en la economía real. Y esto hace a que la economía real queda vinculada a las finanzas. O sea, no como ocurre y lo que ocurrió, que causó la crisis, que las finanzas ya van por las nubes y la economía real no existe. O sea, no refleja el tamaño, las finanzas que existen y que se mueven en los cheques, los papeles que se mueven por las bolsas, no reflejan el tamaño real de la economía real que existe. Por eso se desvinculó. Y para dejar este vínculo es el cuarto, materialización de las transacciones que hemos hablado. Es cualquier transacción financiera, para que no vaya a las finanzas a por su bola, tiene que reflejar y que tener por el medio un bien tangible, real y existente. Y esto deja a que las finanzas quedan pegadas o ligadas a la economía real. Y esto es pura y dura. Si se haría esto, se evitaría la crisis y todo lo malo que ha sucedido. Ahora bien, unos sectores. Los sectores de las finanzas islámicas. Hablamos de las finanzas y luego hablamos de los bancos islámicos, que es un sector, un solo sector de las finanzas es banco islámico. Primer sector es el sistema bancario islámico. El sistema bancario islámico se forma o se compone de todos los bancos islámicos. Es el sector bancario islámico. Y aquí, luego en el debate, entramos cómo funciona un banco islámico, o sea, los productos financieros islámicos. Vamos a ampliarlos si nos da tiempo. El segundo sector es mercados financieros islámicos. Y aquí también hay diferencia entre el funcionamiento de un mercado financiero clásico, tradicional, y un mercado financiero islámico. Hay los sukuks. Los sukuks son los bonos islámicos, que también funcionan de otra manera. Si hay profesionales y quieren que lo ampliemos, lo ampliemos. El sector de los seguros islámicos, y aquí se llaman takaful o se llaman seguros solidarios, min ta'awuni o takaful. Seguros islámicos también son seguros, pero funcionan de otra manera. O sea, no solamente siempre la compañía sale ganando y la persona paga primas, sino el funcionamiento de los seguros es que mientras vas pagando las primas, vas invirtiendo en proyectos y tendrás beneficios por tus primas. O sea, al final del año o al final del ejercicio tendrás beneficio por la inversión de tus primas y tendrás el derecho, incluso el deber, de saber y seguir los proyectos donde se invierten tus primas. Y por último, el sector social. Aquí sí que, también existe la obra social, no sé qué, no sé cuánto, pero esto sí que es un sector como los otros sectores y se compone de lo que es zakat, es un fondo perdido, entre comillas, un fondo perdido que cualquier institución financiera islámica, incluidos los bancos islámicos, tienen la obligación de sacar el 2,5% de sus beneficios anuales y ponerlos en un fondo que se llama Fondo Zakat. Y este fondo es el fondo social, es para la gente necesitada, para los necesitados. Es un fondo puro y duro social. Y el Waqf, lo mismo. Estos son los sectores de las finanzas islámicas.
Después hablamos un poco de la crisis y cuál será la causa de la crisis y cómo la ven desde el punto de vista económico islámico. Pues ya ves que el origen de la crisis, ya se ve en la imagen el origen de la crisis. Las subprimas, es decir, la venta, compra de la deuda. Porque lo que es la esencia o el alma de las finanzas que existen es el crédito. Si desaparece el crédito, ya no hay finanzas, ya no hay bancos, ya ¿para qué? Es la esencia de lo que es ahora. Pero en las finanzas islámicas o en la economía, la esencia o el alma es la compra y venta. La compra-venta es la esencia y el alma de la economía islámica. Y bueno, causas de la crisis desde el punto de vista islámico, porque se ha hecho unos análisis, unos estudios, incluso en la reunión del G20, que se reunió en 2008, o sea, a principios de la crisis, incluso se presentó allí la alternativa, o sea, las finanzas islámicas como alternativa, y con propuestas y todo. Pero, bueno, todos sabemos lo que pasó y lo que pasa. Una de las causas, bueno, entre otros, es la ausencia de valores morales, porque ya se ha desmoralizado en la economía y sobre todo las finanzas. O sea, valores morales, sea a nivel individual como institucional. Y aquí subrayo a nivel individual porque tenemos que tener una moral antes de hacer una compra. Si yo sé que una cosa que no es válida y tiene un defecto y la voy a vender a otra persona conforme está completa, está perfecta, aquí sí que entra la moral. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en este punto sobre todo dice en un hadith, man ghashana laysa minna, es decir, el que nos engaña ya no es de nuestra comunidad, ya no es de nuestra comunidad, ya está fuera. Y para materializarlo, fue al mercado con la inspectora, que era una mujer, que es Shifa. Fue al mercado, y él personalmente, y vio cuscús. Es cuscús de los marroquíes y normal, se vende. Y entonces vio algo raro. Cuscús así, veo algo raro que está sucediendo en la venta de este producto. Entonces entró la mano y resulta que el cuscús por debajo está mojado para que pese más. Y entonces engaña a la gente que pesa el cuscús, pesa más de lo que realmente pesa. Y entró su mano y salió mojada. Entonces le dijo al profeta, ¿qué es esto? Ah, es que la lluvia la ha mojado y tal, y no tuve tiempo, no sé qué. Y le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿y por qué no lo pones encima? Esta parte mojada, muéstrala, ponla encima, así no habrá engaño a las personas. Y ahí donde fue el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, man ghashana laysa minna, es decir, el que nos engaña no es de nuestra comunidad. Es decir, son obras que se han llevado a la práctica, no es una teoría solamente. Bueno, el segundo es la ampliación del endeudamiento incontrolado y limitado. Y esto lo saben los que van por las bolsas y por los mercados financieros. La expansión de la especulación, y aquí la especulación también está prohibida y no está permitida porque lo que se vende y se compra es el dinero. Y la ambigüedad y el engaño. La compra-venta del dinero, como hemos dicho, como mercancía, y su creación sin respaldo alguno. Justamente en 79, creo, o en 71, se desvinculó la creación del dinero del oro. Antes no se crea el dinero, se creaba el dinero dependiendo de la cantidad de oro que uno tiene o un estado tiene. Pero a partir de los 70 ya se desvinculó y ya empezó la creación del dinero sin ningún respaldo ni nada. La desvinculación entre el sector financiero y la economía real, y esto lo hemos explicado y si queréis lo ampliamos más, la ausencia del control del Estado sobre los mercados y los agentes económicos y financieros,
Ahí también entra la responsabilidad del Estado de ver macroeconómicamente cómo está yendo el país, pues antes de que se cae en crisis, pues el control sí que es responsabilidad del Estado. Y por último, el sistema de la incitación al consumo excesivo de los deseos sin límite, no de las necesidades. Porque el consumo, solo la teoría del consumo en el Islam es muy amplia. En el Islam se diferencia entre 3 tipos de consumo, de productos a consumir. Primero, las necesidades básicas. Segundo, los complementos. Y tercero, las cosas de lujo o los deseos. Aquí en la sociedad o el capitalismo o lo que nos rodea, nos venden los deseos como son necesidades básicas. Sin querer, es que los seguimos a través. Bueno, te incitan con la publicidad, con carteles, que no sé qué, no sé cuánto, hasta que crees en la idea. Aunque al principio no estás conforme, pero acabas creyéndola. Y esto, por ejemplo, por decir algo, nos hemos acostumbrado a vivir con la deuda normal y corriente, con el crédito. Si he comprado un televisor y lo he pagado hace 2 años que estoy pagando y lo he terminado, pues no puedo quedar sin crédito. Voy a coger otro, no sé, plasma o otro para la otra habitación o con crédito, con deuda. O sea, ya nos han creado dentro esta estrategia que es suya, es para vender y para dar préstamos, y nos la crean dentro para que vayamos siguiendo. Entonces, lo que no es un televisor, por ejemplo, uno en la casa ya es suficiente. Si no tengo para comprar otro, me conformo hasta que tenga realmente el dinero para comprar otro. Es así como funcionaba antes las familias y sobre todo las mujeres que teníamos la economía entre manos. Mientras no se ha ido los hombres un poco son excesivos y van un poco arriesgados. Bueno, esto es entre los deseos, las necesidades básicas, los complementos y los deseos. Y aquí también cito un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que si alguien se entera de que su vecino se acueste con hambre y él lo sabe, ¿perdón? Sí. Sí. Bueno, si alguien se entera de que su vecino está hambriándose y él lo sabe y no le ayuda, ya no es de la comunidad también, ya no es de la comunidad. Y en Islam, no digo los musulmanes, en el Islam, yo hablo del Islam. Otra cosa es las prácticas de los musulmanes, ya otro tema y otro sujeto. Entonces, dijo que si tú siempre el musulmán o el que quiere practicar vigila al vecino. Si tú tienes deseos, ya has llegado a un nivel de deseos y tu vecino está sin las necesidades básicas, no tienes derecho a los deseos. Este sí que tiene derecho en tu riqueza, por lo menos a conseguir las necesidades básicas, que es para vivir, para comer, para vestirse. Esta es la justicia social y la moral que nos la crea no solamente entre los hermanos de sangre o tal, sino entre vecinos y entre la comunidad en general. Este es el consumo y cuanto más consumimos más de lo que tenemos realmente, pues siempre quedamos en deuda y nunca nos limpiamos. Y esto es lo que hace que la economía islámica incita a que volvamos a nuestros orígenes y a nuestra realidad. Vivimos con lo que tenemos y nos conformamos con lo que tenemos, si no queremos ya arriesgarnos. Bueno, más o menos estas son algunas de las causas desde el punto de vista islámico de la crisis. Ahora bien, sabes que las instituciones financieras islámicas y sobre todo los bancos islámicos se han quedado al margen de la crisis. Al margen, es decir, no se han afectado por la crisis. Es más, no solamente nos han visto afectados, sino
han crecido y siguen creciendo más de la cuenta durante la crisis que antes de la crisis. Y esto debido a unos factores de estabilidad de estos bancos islámicos. Y aquí pues mencionamos algunos de ellos. Primero, se basa en el conjunto de valores morales, y aquí hemos mencionado el filtro moral doble, es decir, a nivel personal como a nivel institucional. Se basa en la regla de compartir el riesgo, y esto hace que si yo entro en el proyecto y el otro entra, ya entramos con precaución, no vamos a un riesgo muy alto, porque sé que me tengo que compartir los resultados y si sale mal, entonces voy a la ruina. Por eso, pues se incentiva más a compartir el riesgo y así se cautela más y se va con más cautelación, tanto en beneficio como en pérdidas. El sector financiero sirve a la economía real, que tendría por fin el bienestar social, la prohibición de todo tipo de especulación, derivados financieros, que son los, la ruina, que han causado la ruina, los juegos de azar. Los juegos de azar no están permitidos en la economía islámica. La prohibición de la inversión en sectores que ponen de peligro el capital humano, porque al fin y al cabo son las personas que crean y que hacen la economía, no al revés. Y la institución zakat, es decir, los fondos sociales son los que mantienen y hacen posible el equilibrio, la equidad y la justicia social. Y por último, la racionalización del consumo, tanto a nivel institucional como a nivel individual. Luego, datos sobre las finanzas islámicas. Ahora, después de todo esto, algunos me preguntan, ¿y cómo van estas finanzas islámicas? ¿Y dónde están estos bancos islámicos? Pues algunos datos que podemos ampliar también en las intervenciones después, en el debate. Por ahora, según las estadísticas, son más de 700 instituciones financieras islámicas, propiamente islámicas, en todo el mundo. Mueven más de 2 trillones de dólares, casi el 4% de la economía mundial, y eso conseguido en 4 décadas. De los 70 hasta hoy son más o menos 4 décadas y han logrado esto. Son presentes en más de 75 países, con 3 polos, en Malasia en el sureste de Asia, Bahrein en Oriente Medio, y el Reino Unido es el líder de las finanzas islámicas en Europa. Y en Europa casi todos los países de Europa ya han entrado y han subido al carro, menos España, hasta hoy. Y hasta la creación de nuestro centro, que ahora vamos. Gozan de instituciones regulatorias a nivel internacional, como CIBAFI, es algo similar al Fondo Monetario Internacional, pero islámico, para arreglar y para supervisar estas instituciones. Su volumen de activos se duplica cada 4 y 5 años. Representan un mercado de trabajo pleno de oportunidades. Y aquí están preparando más capital humano y más personas, más profesionales, en casi más de 80 universidades que ya han creado carreras de economía y finanzas islámicas, porque hay muchísima demanda de personas especializadas, profesionales, pero no hay gente preparada y no hay profesionales que sean preparados para trabajar en estas instituciones. Y aquí puedo citar Marruecos, por ejemplo, que lo tenemos al lado. Ya van a entrar, próximamente van a entrar instituciones, pero no hay gente formada. Se han olvidado de la formación hasta último momento y ahora están corriendo, que sí en las universidades, que sí másters, que sí, pero así de cocotte minute, así preparación de 6 meses, 3 meses, no sé qué, pero profesionales así de carreras no existen. Y aquí en España esperemos que no sea el caso. Vamos a tratar el tema así un poco en paralelo. Pero bueno, inshallah, esperamos inshallah. Y este sector crece con tasas de entre el 20 y el 30% anual. O sea,
incluso en tiempo de crisis. Y esto quiere decir lo que quiere decir. Ya lo ampliamos. Aquí son las estadísticas. Ya se ven, no es nada, son de fuentes, digamos, de agencias de estadísticas que están dando estas estadísticas, volumen del mercado de las finanzas islámicas, tasas de crecimiento de los activos, número de fondos islámicos creados entre 2000 y 2007 y la evolución de la emisión de los sukuk, que son los bonos islámicos, entre 2001 y 2007. Y por último, también la evolución de los sukuk. Los sukuk son la deuda, entre comillas, la deuda islámica o los bonos islámicos. Y lo que está sucediendo ahora es esto, inshallah. Ahora bien, lo que estamos haciendo para España, se ha creado el primer centro de estudios e investigación en economía islámica y finanzas islámicas en Barcelona, bueno, en Cataluña, Barcelona. El 15 de marzo de 2013 fue la primera institución que presido yo, pero con un grupo de profesionales que somos multiculturales, multirreligiosos, somos musulmanes y no musulmanes, pues de diferentes nacionalidades también, todos por la causa, por el mismo tema. ¿Por qué? Sabemos que no es un sistema que dura, sabemos que no es lo correcto y entonces nos hemos puesto manos a la obra. Bueno, aquí es un poco descripción del centro, las personas, las entidades y lo que formamos. Nuestro objetivo principal, digamos, es ser una entidad referente tanto en España como en el mundo, pero nuestro objetivo también es la implantación de instituciones o bancos islámicos aquí en España. Ahora bien, nuestros objetivos así específicos pues, es promover y promocionar este tipo a través de estudios e investigación, fomentar encuentros, prestar servicios de asesoramiento a empresas que quieren entrar, a organizar cursos y formaciones. Estamos ya acreditados por una institución en Bahrein. Somos los únicos y los primeros en España acreditados para dar certificaciones, o sea, cursos u formaciones certificadas por el CIBAFI de Bahrein, y también el desarrollo y creación de negocios e instituciones financieras islámicas, inshallah. Estos son los objetivos del centro, más o menos. Las actividades que hacemos, pues si queréis podéis entrar en nuestra página web que aparecerá en la última diapositiva y veréis nuestras actividades. Organizamos congresos. Bueno, de momento no hemos organizado ningún congreso, pero sí seminarios, jornadas, conferencias, talleres, la realización u dirección o codirección de investigaciones o estudios, desarrollo de cooperación científica, la creación de un centro de recursos, la publicación de una revista que también la tenemos como proyecto y, bueno, desarrollo de negocios y la creación y participación en el asesoramiento y creación de instituciones. Ahora, ¿cómo trabajamos? El organigrama del centro. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos de la siguiente manera. Hay una presidencia, bueno, yo soy la presidenta modestamente, y una junta directiva. Esta junta directiva está compuesta por presidentes o responsables de comisiones. Trabajamos por comisiones. Estas son las comisiones del centro. Hay una comisión de desarrollo de negocios, que son los grandes o macro negocios. Hay una comisión de microfinanzas, que últimamente ha dado a luz la primera institución financiera islámica, que es la cooperativa Coop Halal. Ha salido de la comisión microfinanzas. Hay la comisión de comunicación y marketing y de estudios e investigación, la coordinación académica y, por último, anteúltimo, la comisión jurídica y fiscal. Esta comisión está compuesta por abogados, casi unos 10, 11 abogados, que están trabajando ya en un proyecto de ley para presentarlo al Estado y ver qué leyes se tienen que adaptar para permitir la entrada y que puedan operar aquí bancos y instituciones financieras islámicas. Y por último tenemos un consejo de asesores externos
tanto en España como fuera de España, o sea, a nivel internacional, que nos aconseja, que nos asesora y que nos ayuda en colaboración. Tenemos varios convenios con instituciones también a nivel nacional como a nivel internacional. Y por último, entramos en la COP Halal, que es la que se creó hace un mes, que goza ya de una asamblea general. La celebramos el 23 de octubre y fue la elección de un consejo rector que presido también y unas comisiones también de trabajo. Dentro de esta cooperativa halal o la cooperativa de servicios financieros islámicos funcionan con dos comisiones, la comisión técnica y la comisión sharia. La comisión técnica es cuando se presenta a la cooperativa un proyecto, la gente con fondos nos trae fondos y la gente con proyectos nos trae los proyectos. Entonces sería una plataforma de juntar o de encuentro de estas dos partes, los que tienen fondo y los que tienen proyectos. Los proyectos primero pasan por la comisión técnica, que estudia la viabilidad económica del proyecto, si es viable económicamente o no. Después de aprobarlo, pasa a la comisión Sharia. La comisión Sharia es la comisión de control de conformidad con los principios de las finanzas islámicas. Es decir, es la comisión que valida si es halal o no halal, si es lícito o no lícito y si es viable islámicamente. Después, y para acabar, tenemos tres tipos de socios: socios de servicio, que son las empresas y que quieren, por ejemplo, ampliar su negocio. Tenemos los socios colaboradores que tienen ahorros y fondos y no quieren dejarlos en los bancos ahí parados, sin tener ni beneficio ni nada, y nos llaman. O sea, esta cooperativa ha sido como respuesta al interés y a la demanda de la gente con ahorro que tienen en los bancos o incluso debajo de los colchones o en cajas fuertes, y quieren invertir este dinero. En lugar de dejarlo ahí, pues yo por un beneficio de 2 o 4% que me trae este dinero, vale más que dejarlo ahí parado. Entonces nos llaman y por eso hemos creado esta plataforma. Y luego los socios trabajadores, que cualquier trabajador dentro de la cooperativa sería como socio. Y para ser socio hay que pagar una cuota única y sola, es para toda la vida. Es pagar una cuota y ya eres socio, entonces puedes aportar más capital o puedes aportar un proyecto que se pueda financiar. Esta cooperativa ya la hemos, digamos, constituido y, inshallah, a principios del año ya tendremos el local y ya nos la están pidiendo delegación de la misma cooperativa en varias regiones de España, empezando por Madrid, por Valencia, Jaén, País Vasco, Bilbao y Granada. Quieren la sección o una delegación de esta cooperativa. Y Canarias, también Canarias, vamos. Pues estamos a la disposición, claro. Y bueno, y esto pues entra en el sector del cooperativismo, que a nivel de la economía española ya se ve, bueno, por lo menos en los estudios que hizo la Generalitat de Cataluña, vio que las cooperativas son las que más crecen durante la crisis, porque la gente saca su dinero de los bancos y lo ponen en la cooperativa porque ven dónde se invierte su dinero y cómo se invierte y realmente saben, bueno, seguir sus proyectos. Si yo, por ejemplo, tengo mi dinero y lo he puesto y sé que mi dinero está en este negocio, por ejemplo, yo tengo el derecho en seguir este negocio y ver realmente si hace falta. Diariamente voy a ver mi negocio porque es mío, porque se hace con mi dinero, además de los otros. Esto es lo bueno del cooperativismo, que sabes dónde está tu dinero y lo puedes seguir, lo puedes controlar a este emprendedor que ha acogido y se ha financiado. Y luego al final del año, pues compartir los resultados. Yo con mi dinero, el otro con su trabajo y los resultados a mitad, si es a mitad. Si el 10% he participado con el 10%, pues tendré el 10%. Si el 20%, el 20%. Si 50%, 50%. Y es así como
un poco mover la economía, pero microfinanzas, o sea, entre nosotros, entre las personas. Y esto es lo que funciona ahora. Ya la gente ya dejó de fiar, poco más o menos, en las grandes instituciones, y ya va por la economía real, que la veo, y la economía del barrio, la economía de la familia, etcétera. Es volver a los raíces, y es esto lo que debería de pasar. Y bueno, esto es lo que intentaba explicar más o menos en grosso modo. Ahora, si hay que ampliar más en algún punto o en otro, estoy a la disposición. Y espero que os haya servido esta conferencia en algo, ¿no? Gracias a vosotros. Bueno, la señorita Najia, nos ha explicado ahora un poquito por encima que son las finanzas islámicas y nos ha hablado de la cooperativa que, por cierto, a lo mejor en 2 o 3 meses tenemos la delegación aquí en Canarias. Y bueno, ahora es el momento para preguntarle, y a mí para empezar y animarles a ustedes a preguntar, y ya tomo nota, pues yo quiero preguntarle, bueno, si no tenemos intereses, ¿cómo podemos hacer un préstamo hipotecario? ¿Cómo se haría un préstamo hipotecario? Vale, la primera pregunta. Vale, pues sí, pues te lo agradezco, porque es la pregunta del millón. Si yo quiero un piso, ¿cómo voy a acudir a un banco islámico y cómo me lo va a financiar y tal y tal? Pues sí que existe la hipoteca halal o la hipoteca a través de los bancos islámicos. Pero de momento aquí en España no tenemos banco, así que no tenemos hipoteca. Saberlo para cuando tengamos banco islámico. La hipoteca en los bancos islámicos, bueno, donde funcionan ya están funcionando, va de la siguiente manera. En lugar de tú quieres un piso, vas al banco, te presta un tipo de interés de entre el 20 y el 30 y ya venga, va, ya. Esto no funciona así y no funciona con tipo de interés. ¿Cómo funciona? Si alguien necesita un piso, un bien, un coche o lo que sea, un bien en general, bueno, pero vamos a por el piso. Si necesita un piso, por ejemplo, para dar ejemplos de 3 habitaciones, de soleado, en la zona tal y tal, con unas características. Esta persona va al banco islámico y le dice, necesito un piso con estas características, pero no tengo dinero para pagarlo al contado. Entonces el banco le entregas la solicitud con con las características que quieres, claro, con las garantías si hay y tal y tal. Y se estudia la persona en sí, o sea, de confianza. Luego el banco con estas características va a buscar el piso. Lo busca a través de sus clientes, a través de sus intermediarios o incluso si tiene él empresas que construyen los pisos, etcétera. Total, va a buscar el piso. Una vez encontrado, con las características que les ha entregado, te lo muestra. El piso lo tengo, está en la zona tal, lo puedes ver. La persona o el cliente va y ve el piso. Si está conforme y le gusta el piso bien y tal, le entrega una promesa de compra. O sea, el banco no lo puede comprar hasta que el cliente le entrega una promesa obligatoria de que lo va a comprar él. Entonces, con esta promesa, el banco islámico compra el bien, es decir, tiene que existir, no dar préstamo y tal, sino comprar el bien, o sea, una compra, lo compra el banco del propietario, de su propietario, lo compra para él, que sea su propiedad. Porque un dicho del profeta y una regla, nunca puedes vender algo que no tienes. Esto subrayado, una regla de oro de las finanzas islámicas. Nunca se vende algo que no tienes en tu mano, en tu propiedad. Entonces el banco consigue este piso, lo consigue con 20.000 euros, por ejemplo, por poner una cifra. Lo compra él con 20.000 euros. Y para vendértelo, claro, que cuando, por ejemplo, una persona compra y vende en el mercado, pues compra con un precio y vende con otro, un margen de beneficio, bien, halal, ilícito. Entonces el banco pacta con el cliente un margen de beneficio,
bien delimitado, desde el principio. Un margen de beneficio, no es un tipo de interés. Aunque es igual, parece igual, pero no es igual. Entonces, un margen de beneficio lo proponemos en 5.000. Si son 20.000 más 5.000 de margen de beneficio, son 25.000 euros que va a pagar el cliente desde la firma del contrato hasta el final del contrato. Y pactan el periodo, claro. Si son 5 años, 10 años, 20 años o lo que sea. Entonces, es la misma cantidad desde el principio hasta el final. Y no tiene el derecho, el Banco Islámico no tiene el derecho de cargarle al cliente ni intereses de demora, ni intereses por impago, ni intereses por retraso. Todo interés es prohibido, está prohibido. Todo tipo de interés está prohibido. Ahora, me vais a decir, bueno, cualquier persona pues deja de pagar. Y ya me lo imagino. Pues no va a ser fácil, claro. Entonces, la diferencia en este caso, si yo sé que son 25.000, ¿qué voy a pagar desde el primer día hasta los 20 años? Ya sé tranquilamente y me conformo con las cuotas. Ahora bien, si una persona no puede pagar, ¿qué pasa? Si ya sé que los bancos islámicos no me cobran intereses, ni de demora, ni de retraso, ni eso. Vale. Si no puede pagar, primero se diferencia entre no poder pagar y no querer pagar. Son dos cosas diferentes. No querer, ya sabemos la vía. O sea, ya lo sabemos. No poder es otra cosa. Si no puede realmente y mostrado con la investigación, con un estudio y tal, sobre la persona que realmente se ha quedado sin trabajo. Primero, está fatal económicamente. Su situación está fatal económicamente. Esto primero. Segundo, que no tenga otro piso a donde ir. Que sea este piso de primera necesidad. Porque si tiene otro, lo siento mucho. Vive en el otro y déjame el mío. Si no tiene a dónde ir, no puede embargarle el piso. Prohibido. ¿Y quién se lo prohíbe? Tiene una comisión dentro del banco, tiene por obligación, para llamar islámico, tiene por obligación que tener una comisión de control sharia que le prohíbe que saque a la gente a la calle. No está prohibido, no está permitido, prohibido. Y esta comisión de control sharia es la que permite las operaciones del mismo banco. Es la que investiga a que la persona no tiene otro piso, no tiene otro bien en venderlo y pagar, etcétera, etcétera. Y si ya no tiene, pues no puede embargarle. En este caso, ¿qué hacemos? Y el banco pregunta a la comisión, ¿y ahora qué hago? Son el dinero de otros. Me lo han dado para invertir y luego el beneficio lo comparto con ellos. Entonces, ¿qué hago? En este caso hay dos opciones. La primera es buscarle otro piso que sea menos importe. Por ejemplo, si ha pagado 15.000 y le faltan hasta 25.000, pues le buscan un piso de más o menos 15.000 que ha pagado. Si él puede y quiere recuperar sus 15.000, lo recupera y da el piso al banco y tranquilamente recupera su dinero. Y si ninguna de las dos no es posible o no quiere o pasa al fondo Zakat. En este caso, antes los fondos Zakat estaban dentro del Banco Islámico. Cada banco islámico saca el 2,5% del Zakat, de sus beneficios, y lo pone en un fondo Zakat, fondo social, se llama fondo social. Pero ahora ya no gestiona el banco no gestiona el fondo Zakat, lo saca y lo pone en un fondo que ya es una institución propia, que la que gestiona el Zakat, que es, por ejemplo, Bait Zakat el Kuwaiti, que es más famoso, etcétera. Pues se gestiona a través de otra institución.
En este caso, esta persona se deriva al fondo Zakat. Y el fondo Zakat estudia su caso, su dossier, digamos. Y si se aprueba, el fondo Zakat va pagando, el fondo social va pagando por esta persona las cuotas, es Zakat, es su derecho, como persona necesitada, tiene su derecho en este fondo Zakat. Entonces, va pagando por esta persona hasta que se mejore su situación económica. Si encuentra trabajo, por ejemplo, o algo similar, bueno, se ha creado herencia también, por ejemplo. Cuando se mejore su situación económica, pues pasa a pagar ella misma, esta persona, sus cuotas. En este caso, si le da más para devolver el capital al fondo Zakat, bien. O sea, se ha conseguido un trabajo bien, muy bien. O sea, un sueldo, pues, devuelve el capital. O sea, este fondo Zakat tampoco da préstamo con interés, sino préstamo sin interés. Y esto se llama Qard Hasan. Le da el Qard Hasan, le da el préstamo sin interés. Si puede devolver el capital, bien y mejor, para servir a otras personas. Y si no, ya le viene justito, pues ya es sadaqa, ya es zakat y tiene su derecho, ya es a fondo perdido. Este es el proceso para evitar a que la gente se suicide o se quede dormida en la calle. Es más humano, más moral y menos agresivo, por lo menos. Esto es cómo funciona. Hola, buenas noches, gracias por la información. Mira, como varias preguntas, ¿no? La primera sería, si nos puedes explicar si hay algún tipo de vinculación entre estas finanzas islámicas y otros bancos éticos, otras federaciones de bancos éticos que están por Europa y por el mundo. La segunda es sobre el proceso de creación de esta cooperativa, como Halal. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Quiénes han podido impulsar todo el proceso? Si tienen ficha bancaria en España o no tiene para actuar como cooperativa de crédito o tiene otra figura legal. No de crédito. Ah, bueno, ahora me Pero explicas. bueno, Vale, sí. de servicios. Vale, de servicios, no de crédito. Ok, Sí. venga. Y luego, otra cuestión es esa comisión que entiendo que es ética, ¿no? La Sharia, ¿no? Analiza a los que piden préstamos, pero también a los que imponen el dinero. Es decir, por ejemplo, tiene capacidad también para vetar imposiciones de dinero, pues que supongo, pues por ejemplo, de estados que no cumplen los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, Sí. eso era. Sí. ¿Contesto? Uno por uno. Vale. Vale, pues contesto y después pasamos. Pues las finanzas islámicas. Rápida. Vale. Rápida. Pues, bueno, te cuento un poco de las finanzas éticas. Aparecieron en los 50 del siglo pasado. Es donde aparecieron. Pero no han ido como las finanzas islámicas, no han ido al mismo ritmo, no han seguido el mismo ritmo, porque sí que aportan ética, pero siguen funcionando con tipo de interés. Bueno, no es una gran aportación, que sí a nivel de ética y tal, sabes que tu dinero está en un proyecto socialmente responsable y tal, pero siguen financiando con tipo de interés. Yo he tratado con una banca ética, o sea, un banco ético, bueno, hay varios, Trio 2, hay Banca Fiare, he tratado con Banca Fiare especialmente, y dan préstamo con interés bajo, pero sigue interés. Y la verdad que trabajamos con ellos, o sea, ahí en Barcelona hacemos charlas conjuntamente, hacemos talleres y tal, y trabajamos algo de la ética, pero ellos también reconocer que su aportación no es tan como la de las finanzas islámicas, que sacó totalmente el interés y lo reemplazó y lo sustituyó por economía real.
Esto sí, esta es la relación, pero trabajamos juntos. La creación de la cooperativa, pues sí, es una plataforma dentro de la ley. Es lo que estábamos buscando, alguna institución que sea dentro de la ley, sin cambiar nada, sin adaptar nada, porque no hemos llegado a este punto. Entonces, era la constitución de cooperativa de servicios. Y cooperativa de servicios es lo que hace es esta. La única que hay a nivel de España se llama COP57. Y la COP57 es la que nos está ayudando en este proceso de la creación de la COP Halal. Pero ellos siempre y siguen trabajando con el tipo de interés. O sea, también es una plataforma de juntar y unir los depositantes, los aportadores con los de tal, pero dan la financiación con tipo de interés del 2%, por lo menos en un proceso que hemos entrado, pues con el 2%. Y es de crédito, pero la nuestra es la segunda de servicios, pero la primera islámica, que no funciona con tipo de interés, sino funciona asociarse en un proyecto real. Este es el proceso. Pero el proceso de creación la hemos creado con sede principal, pero en los estatutos hemos puesto que se puedan crear secciones en todo el territorio español. O sea, cualquiera que tenga la intención y de tener esta delegación, que se anime. Y la próximo mes creo que cuando tengamos ya el CIF definitivo, porque ya tenemos socios que se han apuntado y han aportado su aportación, o sea, su cuota, y ya los vamos a convocar a todos y explicamos el funcionamiento exacto y correcto y completo. O sea, control de, las comisiones Sharia, pues sí, controlan, claro. Una empresa que va a depositar en un banco islámico, por lo menos tiene que tener los 2/3 de su actividad limpios. Cuando digo limpios, son limpios, de actividad halal. No es la mayoría de su actividad ilícita y deposita o trabaja, no. Por lo menos los 2/3 tienen que ser halal, el otro tercio, pues poco a poco. Porque si cortamos y tiene que ser 100% halal, no van a trabajar con ninguna empresa, de momento. Es temporal, pero van a para allá. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería saber, si la pregunta no es muy comprometida, si puede decirnos qué países, o mejor dicho, qué estados tienen una legislación que permite la banca islámica. Vale. Por lo menos los más significativos, que nos sirven de referencia, más próximos, por lo menos culturalmente o geográficamente, y cuáles no. Vale. Gracias. Gracias. No sé si es a nivel europeo o en todo el mundo. En todo el mundo. Pues en todo el mundo hay, como he dicho antes, 3 polos. O sea, Oriente Medio es la fuente. Es ahí donde ya casi, hay países que ya tienen todo el sistema financiero islámico, como es Irán, como es Sudán, como es Pakistán aún. Tienen todo el sistema financiero islámico. Es una opción. La otra opción es, paralelamente, adoptar los 2 sistemas. Por ejemplo, Malasia sí que funcionan los 2 sistemas en paralelo. Hay una reglamentación y una ley para los bancos islámicos y otra para los bancos clásicos. Y funciona en paralelo. Es un modelo malayo, se llama. El modelo árabe es el otro de Oriente Medio. A nivel de Europa, la líder, como comenté, la líder es Reino Unido. Reino Unido ya implantó el primer banco en 2004, primer banco islámico en 2004. Ahora goza con 6 bancos propiamente islámicos, o sea, 6 bancos propiamente islámicos y más o menos 17 ventanillas islámicas abiertas dentro de otros bancos clásicos. O sea, los bancos clásicos, antes de convertirse en bancos islámicos, empiezan con una ventanilla que sea islámica, o sea, que da productos islámicos. Y estos son 17 y son a menudo, o sea, cada vez más se crean sucursales o ventanillas. Y estos mismos clásicos, o sea, bancos clásicos de Reino Unido,
que están implantados en Oriente Medio se han convertido totalmente sus sucursales ahí en Oriente Medio a bancos islámicos. O sea, son los tres polos, Malasia, Bahrein y Reino Unido aquí en Europa. Pero la vecina Francia también ha adaptado las leyes desde el 2008. Es cuando Christine Lagarde, que era ministra de aquel entonces, ministra de Economía y Finanzas, pues optó y lideró el proyecto de Paris Europlus y quiso hacer de Francia, que es donde haya más musulmanes, pues quería que Francia compita con el Reino Unido. Pero con el cambio del gobierno, pues no era su estrategia y se bloqueó el proyecto. Y más países, casi todos están en... No, el señor que acaba de preguntar es muy amable, pero yo soy un maldito roedor pervertido. Yo quiero insistir en la pregunta comprometida. Usted ha dicho, ha señalado como 3 modelos internacionalmente. El modelo malayo, que es paralelo, el modelo de Irán, que es todo islámico, pero no, y dijo que era Sudán, Irán, que Pakistán estaba adoptando ese modelo, y luego está el modelo del Reino Unido, que es como una ventanilla, pero hubo países que, por ejemplo, no citó. Por ejemplo, los países del Golfo, los 6 países del Golfo, excepto Bahrein, ¿los otros qué sistema financiero tienen? Todos tienen sistema financiero, de momento clásico, pero con bancos islámicos. Ninguno de ellos tiene todo su sistema financiero islámico, ninguno de ellos, Y que lo sepas, que por ejemplo Marruecos es un país de mayoría musulmana y tal, pero han adoptado la ley este último mes. Todos sus bancos son los bancos clásicos, son de Francia, que se ha ido allí, colonizado y ha puesto sus instituciones allí. Y seguían trabajando. Hasta este último mes, en octubre, se ha aprobado la ley, se ha cambiado la ley. A ver, vete a ver cuando se instalan realmente. Pues esto, en los bancos, en los países de mayoría musulmana, tampoco tienen sistema, tampoco tienen ni instituciones. O sea, pero casi los sistemas y los estados europeos van por la experiencia de Malasia, aunque no es el caso tampoco, pero van por ahí. Porque ya estamos reivindicando un poco a nivel de Bélgica, que es la Comisión Europea y tal, para cambiar la ley y adaptar la ley a nivel de la Unión Europea. Lo digo simplemente porque en la mentalidad de muchos musulmanes en Europa, Ajá. los 6 países del Golfo, Ajá. que es Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes, Sí. Omán y Arabia Saudita, son como una especie de Vaticano, para entendernos. Un modelo, no hay base para eso, pero psicológicamente lo tienen. No. A nivel financiero, no. Por lo menos. No es el Vaticano a nivel financiero, no son el Vaticano. El Vaticano puede ser Malasia, puede ser el Reino Unido. Lo que se acerca, digamos, a la realidad de España. Se acerca un poco. Ahora lo que se está estudiando es el modelo europeo. Es que porque la naturaleza y la cultura de Europa difiere de la naturaleza y la cultura de Oriente Medio y difiere de la cultura de Malasia y sureste de Asia. O sea, Europa tiene sus características, tiene su cultura, tiene su historia y tal, diferente de los otros. Con lo cual, estamos peleando un poco a nivel de la Unión Europea para que haya una reglamentación a nivel de la Unión Europea y entonces sería fácil que un banco en Bélgica pueda abrir directamente aquí una sucursal o incluso un banco de aquí, islámico, que se implante aquí, pueda abrir en otro país. Si viene la reglamentación por fuera, pues, o sea, por arriba, o sea, por la reglamentación de la Comisión Europea, sería muchísimo más fácil que negociar con cada país, con su Estado, con tal. Esta es lo, más o menos, si llegó a entender lo que... Buenas noches, muchas gracias, me ha resultado muy interesante la exposición. Muy Yo bien, quería ver hasta qué punto veo que la banca islámica, oyendo a los países, la creación del dinero, en el caso de Irán, por ejemplo, que curiosamente son de los países más demonizados en el mundo occidental, ¿no? Ellos tienen creación del dinero propia, tienen su banca islámica con sus características, al igual que Sudán, forman parte del BIS, del Banco de Pagos Internacionales, que controla toda la banca internacional,
¿O hasta qué punto tienen una autonomía suficientemente potente como para poder aspirar a todas las ventajas humanas que veo que refleja la banca islámica, ¿no? Sí. Gracias. De nada a ti. Mira, cuando hablamos de la islamización de todo el sector financiero, es decir, que nunca va a ser completa, nunca va a ser al 100%. ¿Por qué? Porque aún existe un FMI, un solo Fondo Monetario Internacional. Aún todavía existe un solo banco central, por ejemplo, en el caso europeo o mundial. Con lo cual, todos los sistemas y todas las instituciones financieras están relacionadas, quieren o no, con las instituciones internacionales, financieras internacionales. Eso sí, que nunca, de momento, no puede haber una islamización completa ni al 100%. Se intenta, a nivel de sus bancos, sí, pero sus bancos están relacionados con el Banco Central, que sí, también puede, pero su Banco Central está relacionado con el Banco Mundial. Está regido por los Basilea II, Basilea III, Basilea I, II, III. O sea, son reglamentación a nivel internacional. Aún sigue, pero esto, mientras tanto, se están creando instituciones financieras islámicas reguladoras a nivel internacional también, como es el CIBAFI, el AYUFI, que emiten estándares islámicos, que están yendo por la vía, pero de momento se están creando, se están cada vez más innovando en ingeniería financiera islámica, que no está al tope, que no está del todo, no sé si me entiendes, es una industria nueva, innovadora, y sigue en ampliación, sigue siempre en innovaciones y falta mucho de ingeniería financiera islámica. O sea, aún falta. Por eso he dado estos ejemplos, pero es la islamización a nivel nacional, digamos, dentro. Pero siempre hay relaciones con instituciones internacionales. Gracias. En la última fila. Assalamu alaikum, hola a todos. Salam. Primero queremos dar las gracias a la doctora Najia Lotfi que se tomó la molestia. No, para nada. Gracias a vosotros por la asistencia. No, hasta aquí, hasta Canarias, para compartir con nosotros su experiencia como presidenta del Centro de Estudios de Investigación y Economía de las Finanzas Islámicas. Y la verdad que eso, primero hay que darle un aplauso fuerte porque representa primero a la mujer musulmana y marroquí en especial. Gracias. En segundo lugar, la verdad que esa solución se ve que es una solución una alternativa muy atractiva para salir de la crisis económica mundial, que se basa sobre la usura. Y si hay algo que nos llevó a esa crisis es la usura, no hay otra cosa, arriba. Sí. Y mi pregunta es la siguiente. En las estadísticas que usted indicó, hay unas cuantas ventanillas están implantadas dentro de bancos estándares normales. Sí. Hay muchas. Sí. Vale. ¿Cómo, por ejemplo, podemos asegurar que bancos o estas ventanillas respetan fiqh al-mu'amalat, Sí. lo que es la base de la financiación islámica? Sí. Eso de una parte. Es como, por ejemplo, poner dentro de una caja de manzanas sanas una manzana podrida, o al revés, perdón. Una caja de manzanas podridas, una manzana limpia y sana. Sí. Al final va a terminar como las otras, como las demás. Seguramente hay órganos de control y de supervisión, pero ¿hasta qué punto podemos estar seguros que no le contagia esa impureza? Gracias. Vale, gracias. Pues en este caso, estas ventanillas no se llamarían islámicas si no están sujetas a el control de comisiones Sharia. Y en este caso, como un banco clásico, un banco convencional, no tiene su comisión, con lo cual estas ventanillas
tienen supervisión y control por parte de otras comisiones de otros bancos, o incluso una comisión puede controlar y supervisar varias ventanillas. O sea, supervisión y control de sus actividades, que ahora, bueno, al principio era, bueno, te vuelvo un poco atrás. Al principio, algunos pensadores dijeron que no se abren ventanillas en bancos clásicos por esto, pues porque no se puede controlar lo haram de lo halal. Es que no se puede, todo se mezcla. Y esto pasó con Dar Safa en Marruecos. O sea, ya sabemos toda la historia. Pero luego, otra vertiente, otros pensadores dicen, si no entramos, o sea, a lo mejor este banco, a través de esta ventanilla o este producto, puede abrir una sucursal y puede convertirse todo islámico. Y estos casos los han vivido en Oriente Medio. Bancos muy grandes de Estados Unidos que están implantados ahí en Oriente Medio abrieron ventanilla al principio y hubo mucho interés, sucursal después, y después muchos de ellos se convirtieron totalmente a islámicos. Entonces, eran estas dos opiniones, que los que dicen que no, que es todo haram y tal, no pueden, y otros dicen que es una fase temporal. Le damos una oportunidad, que si funciona, están haciendo todo lo que puedan y todo lo posible para controlar y supervisar realmente a la lupa, pero ya sabemos que en un saco, como dices, ¿cómo lo puedes controlar? Pero bueno, es una fase por donde hay que pasar. Y luego llegará su tiempo, inshallah, esperamos que sea todo limpio. ¿Vale? Sí, mira, nosotros estuvimos el año pasado en Córdoba, y donde se creó el primer restaurante halal de España. Y es halal al 100%, porque hasta la traza de los alimentos, de los cuchillos que se utilizan, absolutamente todo, no tiene no está asociado con nada ilícito, nada haram. Sin embargo, los dueños del restaurante son no musulmanes, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que un no musulmán sea el primero que se mueva en serio? Porque bueno, tenemos muchos restaurantes libaneses, marroquíes y demás, pero todos ellos venden alcohol, ¿no? Aquí no se vende absolutamente nada de alcohol. Pues la contestación es muy sencilla, es la oportunidad de negocio. Ellos tienen su restaurante haram, por decirlo de alguna manera, 2 calles más arriba, lleno de extranjeros borrachos, ¿no? Pero tiene su restaurante halal lleno al completo, y además los entrevisté más tarde porque yo me encargo de hacer el programa de Radio Dos Luces, y teniendo más beneficios en el restaurante halal que en el haram. Y de hecho ya estaban pensando en abrir en otras ciudades restaurantes. ¿Por qué? Porque el turismo halal es impresionante. Y en el caso de Córdoba, por ejemplo, por la mezquita de Córdoba, es impresionante. Y claro, la gente de este turismo halal, pues, ¿a dónde va? ¿No? Entonces, lo mismo pasa con el dinero, ¿no? Fíjate que nos habla de Londres. Eso, desde hace ya muchos años se está oyendo Londres como los bancos halal en Londres, ¿no? ¿Por qué? Por la oportunidad de negocio. Si ellos quieren seguir manteniendo la oportunidad de negocio, tienen que preocuparse de que no se pudran las manzanas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? De momento que ese restaurante halal, venga alguien que pide una cerveza y, bueno, espérate que te la traemos del bar de al lado, y te la ponen para no perder el cliente, se acabó. Es decir, ellos tienen que mantener eso como sea. Si no, pierden esa oportunidad de negocio. Y la verdad es que la oportunidad de negocio, y ahora te voy a hacer una pregunta, la oportunidad de negocio relacionada con lo halal en Occidente es grandísima. Lo que pasa es que todavía los empresarios no han despertado. Pero el día que despierten se dan cuenta. Nosotros, por ejemplo, que estamos en Canarias, que tenemos al lado un montón de países de mayoría islámica, que podíamos estar fabricando un montón de cosas, ¿no?, que fueran halal, sin embargo no lo hacemos. Y mi pregunta es, bueno, muy bonito todo esto de las finanzas islámicas, los bancos islámicos, vamos a abrir bancos islámicos en España para los musulmanes, pero ¿en qué afecta esto a los no musulmanes? Muy bien, muy buena pregunta. Pues, bueno, te voy a empezar con una estadística. El 60% de los clientes de los bancos islámicos son no musulmanes.
Ya lo he dicho todo, ¿no? Perfectamente. Sí. Pues el 60% son no musulmanes. Y sobre todo esta estadística es de Londres. Es de Londres. O sea, de Londres o de Malasia o son no musulmanes. Es decir, los bancos islámicos están abiertos tanto a musulmanes como a no musulmanes. Lo que sí que las reglas y los principios y el control es islámico. Nada más. Pero cualquier cliente que quiere operar según estos principios y quiere adquirir un bien o lo que sea y puede tratar con un banco islámico, tiene todo el derecho del mundo, porque queda un banco nacional. Y cuando es un banco se implanta en un país, es nacional y está abierto por ley a todos los, en caso de España, a todos los españoles, independientemente de su religión, de su cultura, de su origen, de no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, no hay más tiempo para las preguntas. Darle gracias a la señorita Nayia Lotfi por estar con nosotros y compartir estas ideas. Darle gracias a todos ustedes por venir. Y bueno, desde aquí, como representante del Centro Cultural Islámico Canario, esperamos y confiamos en que en la próxima charla estén todos ustedes también. Muchísimas gracias. Salam aleikum. Youth on the move, shine. Youth of Islam to shine. Youth on the move, shine. Youth of Islam to shine. If you love your deen, try and catch it, don't let go. If you want to grow, listen to his words and live it so. Seek refuge in Allah with your heart and with your soul. If life gets you down, He will lift you from the ground.